No puede ser, no puede ser. Son puercoespines, ¡Óiganlos! Este es el animal que vinimos a ver. Esta es la rata de bambú. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en la República Socialista de Vietnam y tenemos un video muy interesante por delante, porque hoy nos vamos a adentrar, nos vamos a ir al interior de Vietnam, a las zonas rurales, en búsqueda de un negocio muy impactante, realmente muy interesante, y son las granjas de un animal exótico que solamente se encuentra en unos pocos países por esta parte del mundo. Entonces nos vamos a ir a buscarlo en las montañas. E incluso esta carne se considera una carne especial. Hay quienes la trafican de manera ilegal a otros países donde no está permitida. Puede llegar a ser mucho más cara que cortes de carne premium. Puede ser más cara que un ribeye, que un corte de wagyu. Para llegar hasta ahí vamos a atravesar zonas increíblemente hermosas y nos vamos a ir topando la vida rural de Vietnam. Hay muchísimos campos de arroz en el camino, campos de arroz en las montañas, campos de arroz en zonas planas, y si ustedes notan, en algunos campos de arroz hay tumbas. Resulta que los vietnamitas creen mucho en los ancestros y en los espíritus. Entonces las personas entierran a sus muertos en los campos de arroz para evitar que les invadan el terreno, porque si alguien va a llegar a invadir y ve que hay alguien enterrado ahí, cree que el espíritu lo va a atormentar, entonces no invade el terreno. Creencias y cosas muy interesantes nos vamos a encontrar en este recorrido. Acompáñenme. Estamos muy cerca de lograrlo, a nada de tocar el cielo en Vietnam. Uy, esto se mueve raro. Estas son las primeras escaleras al cielo que subo en mi vida, y mejor devolvámonos con cuidado para que no sean las últimas. Así se ve una paradita por el café en medio del camino aquí en las montañas de Vietnam. Vean qué espectacular. Mi hermano, anda uno de aquellos. Les presento al chofer. El chofer no habla inglés, entonces no nos entendemos nada. De hecho, en estas zonas prácticamente nadie habla ni entiende inglés, pero podemos ver lo que está haciendo. No sabía que esto se transporta, que esto se lleva a todas partes. Claro, la suya, usted llega y se la lleva. Eso es muy violento, no lo recomiendo. Good. Debe estar en otro mundo, mi compadre. Me pedí un café y el café lo hacen de manera manual, podríamos decirle, chorreado. Lo hacen aquí y se lo toman en una tacita sumamente pequeñita. No sé por qué me lo dieron en un vaso y con pajilla, y me dieron la porción de la tacita. Entonces se ve como que si ya me lo estuviera terminando, pero en realidad ni lo he probado. Vamos a ver qué tal el café vietnamita, que aquí se consume muchísimo café y con pajilla. Así nunca lo he tomado el café. Ay, yo había leído que en Vietnam les encanta un café que trae como el doble de cafeína, y debe ser este porque el sabor a café está pero violentísimo. Ahorita voy a andar como una ardilla seguro, así brincando. La especialidad de la casa aquí es el pescado, solo que es muy temprano, no me quiero mandar ahorita. Por lo que veo es un barbudo, el famoso catfish. Lo tienen aquí en una pila a la par de la cocina. Imagínense lo fresco, eso, imagínense lo fresco que sale este pescado. Vean qué curioso, aquí como anda la señora cocinando con el bebé dormido detrás. Está totalmente dormido. Sí, chao. Él está en lo suyo y ella trabajando. Nos detuvimos porque me acabo de encontrar un encierro con el búfalo, y me parece que tiene un bebé ahí también. Y le estoy preguntando si no es peligroso, que si un búfalo se vuelve loco, es peligroso. Yo hago lo que ella me diga. Really? Vean qué hermoso, vean qué escena, amigos. Ellos utilizan los búfalos para trabajar aquí en los arrozales. De hecho que ellos tienen arrozales aquí. Ahí están las terracitas de arroz. Qué amable que es la gente aquí. Qué lindo. Tengo miedo, sí, tengo miedo. Tranquilo, mi hermano. Uy. Huélame, tranquilo, no le voy a hacer daño. ¿Se imaginan me embista un búfalo en Vietnam? Eso me podría partir en dos. Claro, mi hermano, no le voy a hacer daño. Tranquilo. ¡Qué belleza! Este búfalo es muy diferente a los búfalos que conozco de Costa Rica, por ejemplo. Es un búfalo peludo. Me parece que los que yo he tocado son lisos, no tienen tanto pelo, o ni siquiera tienen pelo.
Me está chupando, perro. No agarre tanta confianza tampoco. ¡Hola, bebé! Me dijo ella que tenga más cuidado con el bebé que con la mamá. Que este tiene más probabilidades de enloquecer. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Por qué los animales son tan hermosos? ¡Hola! Quiero que escuchen y se hagan una idea de la vida por aquí en las montañas de Vietnam. Vean los campos de arroz. El paisaje es hermoso por sí solo. Y vean la paz. Las casas tradicionales en esta zona de Vietnam principalmente son de esta manera. Se levantan sobre pilotes. Xin chao. Hello. Se levantan sobre estas bases y son arriba. Me dicen que porque cuando llega la temporada de lluvias, la lluvia baja de las montañas con fuerza. Entonces esto se puede inundar. Por eso es que las hacen como que si fuera a la orilla de un río. Como las casas que nos encontramos en el Amazonas, por ejemplo. Y aprovechan abajo para tener animales, para guardar algunas cosas, para tener la cocina, los baños y todos los cuartos y la vida de ellos está arriba. Me invitaron a conocer la casa por dentro. Nada más, obviamente hay que quitarse los zapatos. Me gusta eso. De hecho, en mi casa no se puede entrar con zapatos ahora. Eso lo adopté, me lo robé. Así se ve la casa. Esta de aquí es la mesa. Xin chao. Es un gran espacio la sala. Es una familia muy grande la que vive aquí. Comparten todo este espacio. Por aquí hay una cama y aquí hay una división. Esos deben ser los cuartos de los dueños de la casa, de los papás. Xin chao. Xin chao. Xin chào. Cuando muchas personas viven en un espacio tan grande, lo que utilizan son cortinas. Entonces cuando llega la hora de dormir, todos tienen su privacidad y durante el día, pues es el área de todos, es el área común. Come on, come on. Qué linda la gente. Come on. Bye. Obviamente, si nos vamos a adentrar en las montañas de Vietnam, tenemos que venir preparados. Por eso venimos armados con OFF, repelente para insectos que nos protege de las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya. Este en especial es el OFF extra duración, que con una aplicación dura hasta 8 horas. Además, con la tecnología que tiene el spray, no hace falta ni embarrarse las manos. Simplemente con el spray queda todo completamente cubierto, no tiene una sensación grasosa y quedamos listos. Así que ya saben, si van a ir a la montaña, si van a ir de vacaciones, de paseo, donde sea, protéjanse contra las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades con OFF. Hay que prevenir. No me esperaba que incluso en las zonas rurales hubiera tantas banderas de Vietnam. Todas las calles, todas las casas, todas las tiendas, en todo lugar hay una bandera de Vietnam. Se ve hermoso a la vista, pero eso tiene un trasfondo. Y es que para este país lograr su independencia ha pasado por un montón de guerras, por un montón de invasiones. La última fue la guerra de Vietnam, que de hecho mucha gente, esa es como la última idea que tiene de Vietnam, la idea de la guerra de Vietnam. Y cuando yo les dije que venía para acá, les dio miedo. Me preguntaban que si todo estaba bien aquí, y eso fue como en el 75. Pero la cuestión es que les ha costado tanto su independencia que es un orgullo finalmente ser un país independiente. Además, recuerden que aquí hay un partido comunista. Entonces, en los países socialistas, comunistas, es como muy común que hayan figuras de los líderes políticos, que hayan banderas por todas partes, propaganda. Y además hay un día en el que leí que es casi obligatorio que todo el mundo adorne con banderas, que es el día de Vietnam. Entonces mucha gente pone la bandera y nunca la quita. Entonces quedan ahí adornando el paisaje. Em thấy nó vòng vèo liệu đi được không? À. Vamos a agarrar un camino en el que no estamos seguros si se puede pasar, pero igual el chofer se mandó. Vean cómo va a pasar el carro, apenas. Esperemos en Dios que este puente aguante. Vean las aguas cristalinas. Esto se encuentra bien adentro, bien metido en la montaña. Cuidado ahí, sobrevivimos. Después de 5 horas más o menos de camino, finalmente llegamos. En medio de las montañas se encuentra una granja grande. Esta es una granja grande de ratas de bambú. Aquí nos va a recibir Ña. ¿Ok? Ña. Xin chao. Chào
anh ạ. que es la encargada de esta granja para contarnos todo acerca de estos animales. Este es el animal que vinimos a ver. Esta es la rata de bambú. Es la primera vez en mi vida que veo este animal. Es un animal silvestre. Vean cómo lo agarra. Vean los dientes. Wow. Nó dễ khỏe lắm. Y este es uno pequeñito. Vâng, xin chào các bạn. Đây là trại rúi của mình tên là Ngà, mình ở Văn Tiên. Thì hiện tại nhà mình đang nuôi là dòng rúi mã đào. Đây, con rúi mã đào này đạt trọng lượng từ khoảng 3 đến 4 kg và đây là con cái. Con cái này thì mình nuôi để sinh sản và mình thường cung cấp giống cho các trang trại mà họ mới bắt đầu nuôi và cũng cung cấp thương phẩm cho các nhà hàng nữa. Con rúi này thì ăn thịt của nó thì rất là lạc và ngon. Giới thiệu gì nữa không chị? Vâng, đây là con đực ạ. Con này là con đực. Con này thì mới tách mẹ ra được hơn 1 tháng ạ. Rễ rất là khỏe. Rúi này thường thì nhà mình chỉ cho ăn tre với cả ăn ngô thôi. Nên là thịt nuôi ra rất là ngon và chất lượng giống thì rất là khỏe, không bệnh tật. Ví dụ như họ nuôi thương mại, họ cho ăn cám nhiều ấy thì là sẽ nhiều bệnh tật. Còn hàng này thì rất dễ nuôi vì mình nuôi dân dã. Nếu như mà anh muốn bắt nó thì anh nhìn vào cái đuôi của nó nhá. Đây, nhìn vào cái đuôi, anh túm chặt vào cái đuôi của nó, anh nhấc lên như này. Thế là bắt được nó. Nếu như mà muốn xem là mồm hay răng nữa là, nhưng mà con này nó dữ, con này rất là dữ, nên là thôi mình chỉ túm vào đuôi của nó thôi. Anh có muốn bắt thử không? Thế á? Đây, nhìn trúng cái đuôi của nó, túm vào cái đuôi của nó nhá. Đừng có sờ vào mồm nó cắn. No sé si sea una buena idea, pero no me puedo negar. Vamos a atrapar uno para que ustedes lo puedan ver bien. Đấy, đúng rồi. Uy, claro. Good. Ya estamos entrenados. Quiero que vean la rata de bambú. Este animal, como les dije, nunca lo había visto en mi vida. Esta es una especie de rata que se encuentra en ciertos países por aquí alrededor. Es muy diferente a una rata de alcantarilla. Đây nhá, muốn bắt nó nhá, muốn thử nó thì đây cho nó bám vào thành chuồng này. Vamos a ver si... Đây, túm chặt vào gáy nó. Đấy, nhưng mà con này cũng hiền. Ok. Túm chặt vào nhá. Vamos a ver si la sostengo así para no tenerla colgando. Esta rata, el consumo de esta rata inició como un control de plaga, porque en las zonas rurales, aquí en las montañas, la gente siembra bambú, la gente siembra maíz, caña de azúcar, y esta rata específicamente es la rata de bambú porque come bambú. Ella se encuentra en los campos de bambú, en los campos de maíz y vive bajo tierra. De hecho, si ustedes la ven, es como la combinación de un hámster y un castor. Tiene unos dientes que dan miedo. De hecho, tengo mucho miedo de tenerla aquí agarrada. Ella vive bajo tierra comiéndose las raíces y las plantas. Entonces las personas aquí en las zonas rurales empezaron a atraparlas para controlar la plaga y después pues se las empezaron a comer. En lugar de simplemente matarlas, empezaron a comérselas y así fue como iniciaron las granjas de las ratas de bambú. Y cuando vieron que el sabor era bueno, que la carne sabía rica, empezó el negocio de las granjas de las ratas de bambú, porque es un negocio que no requiere grandes instalaciones. Aquí en este complejo que ustedes ven, hay más de 300 animales. Además, ellos se reproducen solitos todo el año. Pueden tener 3, 4 camadas, pueden parir de 2 a 4 crías cada vez que paren. Lo que comen es lo mismo que ya los agricultores siembran, porque recuerden que esta rata llega a comerse ciertos cultivos. Entonces, es muy fácil criarlos, es muy fácil conseguirles el alimento, no requieren muchos cuidados. Y así fue como ellos empezaron un negocio alrededor de la rata de bambú. Hàng này là mới tách được nửa tháng, con này là hơn rồi. Cái này cũng phải 1,5 cân, 2 cân rồi đấy. Ở dưới này chủ yếu là em nuôi hàng hậu bị, còn nuôi đẻ thì ở bên này. Ví dụ như mà những cái hàng này em lọc ra con nào đẹp thì là bán giống. Đây này, cái này là chuẩn bị sang hậu bị rồi. Algo que hace mucho más caras estas ratas, porque también en Vietnam se consume la otra rata. Eso es algo que vamos a dejar para más adelante, así que suscríbanse porque probablemente va a ser muy impactante. Pero algo que hace estas ratas mucho más caras es que estas ratas se alimentan de productos orgánicos, no comen basura ni las alimentan con productos malos. Entonces hace que la carne sea muy rica y muy buena. Exactly what they eat. Buổi tối thì em sẽ cho ăn bột ngô trộn với cả cái tre này tre này nghiền ra lấy bột với cả cơm nữa, với cả cho nước vào trộn thành một hỗn hợp xong rồi cho ăn. Mục đích cho ăn như thế là để nó chóng lớn hơn. Vâng, còn ban ngày thì em sẽ buổi sáng em cắt cái tre này, cắt khúc ra, xong là mình bổ miếng ra cho mỗi con một thanh để cho gặm, với cả cho ăn cái hạt ngô hạt nữa. Nếu mà mình cho ăn mỗi ngô hạt với cả thanh tre này cũng được. Cơm trộn với bột ngô với cả bột tre nghiền. Mục đích mình nghiền ra như thế là để cho nó trộn hỗn hợp, nó ăn được nhiều hơn và chóng lớn hơn.
Eso que ustedes están escuchando es como parten el maíz con los dientes. Por eso es que los encierros tienen que ser de cemento. Porque dicen que cuando empezaron con el negocio probaron todo tipo de encierros y lo destrozaban. Todo lo devoran con esos dientes. Me cuenta que incluso aquí probaron poner cerámica en el suelo y hasta la cerámica la rompieron. No fue que se quebró, no. Vean cómo lleva los mordiscos ahí. A mordiscos quebraron la cerámica. Estas que estábamos viendo me dice que son pequeñas, que vamos a ir a ver las grandes, las madres de estas ratas. Yo sé y estoy totalmente consciente que los animales que estamos viendo son animales silvestres. No deberían estar aquí. Sin embargo, esto es totalmente legal. Esto está 100% regulado por las autoridades en Vietnam. Entonces, como lo hacemos en todos los países del mundo, simplemente les voy a mostrar la realidad de este mercado, de lo que pasa en esta parte del mundo. Con razón, aquí sí están las gigantes. Estas son las madres. Resulta que además de vender la carne, que ahorita vamos a ver cuánto vale, también se venden parejas para que otras personas, otros granjeros, empiecen sus propios negocios. Una pareja de ratas de bambú grandes ya como esta, que me dicen que una buena madre puede incluso dar a luz 10 ratas en una parida. Entonces una madre como esta con su pareja puede valer hasta $500. Puede ser incluso mejor negocio vender la pareja que vender la carne. Ví dụ như con rúi này thì nó tầm khoảng 4,5 cân đến 5 cân. Vâng, như con này là con này bầu rồi đây này, là cái vú của nó thẳng mà nó có màu đỏ. Đấy, là đây là nó bầu. Thì cái con này nếu như mà bán thịt thì là nó tầm khoảng 800.000 một cân, thịt thương phẩm. Con này nó cũng là động vật quý hiếm nhưng mà nó được trong cái danh sách kiểu là mình có thể làm giấy tờ để nuôi được. ¿Están oyendo eso? Se vende a $30 el kilo de carne de la rata de bambú. De hecho que se considera un plato de alto estatus. Es algo que pide gente que tiene dinero en restaurantes. Es algo gourmet. No se come todos los días. Es de ocasiones especiales. Qué animales más hermosos. No tenía ni idea que existía esta especie de rata. A pesar de que son tan lindos, le preguntaba si aquí se daba el problema de que la gente las agarrara para mascotas también. Y me dice que no, que la gente no las agarra para mascotas porque todo lo destrozan. Que con esos dientes muerden todo lo que tienen al alcance todo el día. Entonces que a la gente no les gusta por esa razón. Aquí tienen las madres con los bebés. Vean estos ratoncitos recién nacidos. Vean cómo los mueve de un lado para otro. Los agarra con el hocico. Estos adultos tienen los dientes que puede ser de 5 centímetros los de arriba, 5 centímetros los de abajo tal vez. Y me está contando que la mordida, que ellos los muerden muy constantemente, es un dolor. Otra cosa, it hurts too much. Hàng này con này nó là động vật hoang dã và nó được thuần chủng rồi. Thế nhưng mà khi không may mà mình bị nó cắn ấy thì rất là đau, còn đau hơn cả con chó đấy ạ. Nó thủng tay ra ấy. Cái này là vết thương mới, không phải do con này cắn, nhưng mà trước đây đây này nó cào vào nó có cái sẹo này, đã bị nó cắn vào tay rồi đấy. Vean la mano de mi hermana. Vâng. Đây này, cái sẹo màu trắng trắng này em bị con rúi cắn đấy. Vamos a ir a ver una granja más de otro animal que me dicen que es como un erizo. Hedgehog, me parece que la traducción es el erizo, que lo tienen lejos porque huele muy mal. Uy, uy, uy. Mùi hôi lắm. De verdad huele potente esto. Chặt thế. No puede ser, no puede ser. Son puercoespines. Óiganlos. Oigan como mueven las espinas, como... Estos de aquí están con crías, todos estos de aquí tienen bebés, pero no son solo estos, hay cientos de puercoespines, una jaula tras otra con puercoespines, es todo un mercado de la carne de este animal. Thực ra thị trường có hai con này thì nó rất là rộng ạ. Hai con thì đều không đủ cung cấp cho thị trường, nhưng mà với giá thành của con nhím này thì nó thấp hơn là con rúi, nên là lượng tiêu thụ nó sẽ cao hơn. Nhưng mà con rúi thì tỷ lệ người nuôi thành công nó thấp hơn, nên là cũng không đủ để cung cấp ra thị trường đấy ạ. Así es como
manipulan a los pequeños. Los grandes no los Con pueden đây ạ. manipular con una red. Đây một chiếc thôi, em bắt đeo à. Em bắt cho mọi người xem. Pero nos está mostrando cómo se pueden manipular los pequeños. Con này là con đực. Que igual los pequeños, por lo que veo, ya tienen espinas. Es muy impactante lo que me está contando acerca de este animal y de esta zona de Vietnam. Y es que en el norte la gente come carne de perro y otras carnes exóticas, pero hay ciertas creencias. Por ejemplo, se cree que comer carne de perro en el... No le entiendo si es en el mes lunar o en luna llena, se considera mala suerte. En cambio, que no hay ninguna creencia con respecto al puercoespín. Entonces, que la gente prefiere comer puercoespín que perro. Sé que suena muy impactante lo que les estoy diciendo, No còn nhỏ pero con nên esa đông naturalidad me lo contaron. Es totalmente normal en este país y en especial en estas zonas rurales. El puercoespín puede pesar hasta 15 kilogramos y vale 3 veces menos que la rata. El kilo del puercoespín vale $10 aproximadamente, es mucho más barato, por eso se vende muchísimo más. Así se ven las espinas de un puercoespín. Ellos no las lanzan, eso es un mito, ellos no lanzan las espinas. Así se ven y obviamente ellos que los han punzado un montón de veces dicen que una punzada de estas duele hasta por un mes, que no saben por qué. La hospitalidad en Vietnam es una cosa hermosa. Estamos cerrando la tarde tomándonos un tecito, algo totalmente tradicional en este país. Se toma té a toda hora. Gracias a Nan por recibirnos aquí, por abrirnos las puertas de la casa, de su negocio. Sé que esto es muy impactante lo que acabamos de ver, pero tienen que entender que aquí es totalmente normal. Entonces simplemente se los muestro. Ustedes déjenme sus comentarios, todos sus pensamientos por ahí abajo. No se olviden de suscribirse, compartir este video y nos vemos en el próximo video. Chao.